Bienvenidos a una nueva clase de aspectos del análisis lingüístico en procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Les saluda el profesor Anderson Medina Roa y en esta ocasión hablaremos sobre las nociones de texto, contexto y discurso, esto en el marco del trabajo que hemos venido haciendo en esta unidad curricular en lo que va de semestre. Para hacer esto, para hablar de textos, contextos y discursos, vamos a trabajar o vamos a conversar sobre la lectura de los textos de Medina y Domínguez, 2009, y de Medina 2015. En Medina y Domínguez, que se llama La novela por entregas como género discursivo, el caso de The Way We Live Now de Anthony Trollope. En este texto prestamos especial atención a las secciones 1 y 2, en las que se elabora en torno a los géneros discursivos. Y además, en el texto de 2015 de Medina, a textos, contextos, discursos, lingüística para leer culturas, prestamos atención a cómo en este texto se esboza una visión de la interrelación e interacción de estas tres nociones cruciales para la lingüística contemporánea y la utilidad de estas para leer, o de esta visión, pues para leer eso que los textos ofrecen más allá de sus estructuras. Volvamos a lo dicho ya acá sobre registro y sobre género discursivo y precisemos que el registro da cuenta, o recordemos que el registro da cuenta del contexto de situación, que es la manera en la que vemos el contexto de situación de comunicación en el texto a través de los elementos campo, tenor y modo, y que el género, por su parte, es la puerta de entrada al contexto de cultura a través del texto. Eh, Esto es decir, pues la cultura en el texto. Y entonces se entienden los géneros discursivos como formatos para comunicación vinculados a y dependientes de un contexto cultural en el que se realizan de manera más o menos estables y que están adecuados a esferas de uso de la lengua de acuerdo con unos parámetros de producción y recepción que están dados en ese contexto cultural. El género discursivo es entonces una forma preestablecida en la que las coordenadas de producción y recepción de un texto vienen previstas por el contexto cultural en el que dicho texto es producido, recibido y respondido. Y esto lo tomamos del texto de Medina y Domínguez, 2009. Vemos entonces que con estas coordenadas más o menos claras de lo que implica el contexto en esta propuesta teórica que tomamos desde Halliday, am, estas coordenadas que apuntan al contexto inmediato y al contexto cultural. Entonces, con estas coordenadas más o menos claras, vale la pena revisar la noción de texto. Como ya leímos en Halliday Matheson 2014, un texto es una instancia de lengua a través de cualquier medio que cobra sentido para alguien que conoce la lengua en que este texto es producido. Un texto es entonces lengua que funciona en un contexto. Esto es una cita de la página 3 del texto de Halliday y Matheson 2014. Es decir, que un texto es una puesta en escena de una lengua en particular que a través de cualquier medio o forma eh, tiene sentido para otro hablante de esa lengua. Ese sentido que tiene un texto para los usuarios de una lengua deriva de algo más que las estructuras, como ya hemos dicho, algo más que las estructuras gramaticales. Aquí volvemos a la noción de textura tal como la leímos en Taboada, el texto de 2012, pues es de gran ayuda porque Taboada nos dice que la textura es el término técnico utilizado para referirse al hecho de que las unidades léxico-gramaticales que representan un texto tienen
unidad entre sí, que existe cohesión lingüística en ese pasaje. Esta cohesión se consigue mediante el uso de tales recursos lingüísticos como la referencia, la sustitución, la elipsis, la conjunción y la organización léxica. Y además, al hablar de textura, también hemos de apuntar a la coherencia, la que nos refiere a la conexión que tiene el texto con el entorno en el que éste es producido. Una vez esbozadas las nociones de texto y contexto, con las implicaciones que éstas llevan al proceso de construcción de significados para comunicarnos, por supuesto, eh, pasamos a elaborar en torno a la noción discurso, la cual en algún momento, perdón, la cual en algún momento se me ocurrió esbozar como metasistemas de significados que están cultural, social e históricamente anclados. Significados con los que organizamos, para poder entenderla, la realidad en la que vivimos local, global, individual y colectivamente. Esto no nos lleva sino a esta definición, nos lleva a un nivel de abstracción desde el cual podemos ver y organizar los significados compartidos con los que comprendemos y construimos las realidades. Es una definición que se ancla más bien en la semiótica. Claro, esta definición cobra sentido cuando la enmarcamos en la propuesta de Halliday del lenguaje como semiótica social y la apoyamos con las nociones de am, de texto y contexto de las que venimos hablando, ¿no? Esto dado que tanto textos como sus contextos llevan cargas de significado, como hemos visto, y que la configuración de los textos en sus contextos responde a algo más que las estructuras, es decir, que un registro determinado, que un género discursivo determinado tendrá uno u otro sentido, podrá comunicar más allá del nivel léxico-gramatical si los vemos como enmarcados en esa semiótica social en donde los discursos funcionan como principios de organización de los significados que tenemos al alcance para comunicar. Esto no es sino un aparataje teórico que permite abordar los textos con los que construimos las realidades que vivimos y al hacerlo podemos dar un vistazo y tener una idea de la complejidad de elementos imbricados en ello, lo que tiene como consecuencia una mejor comprensión de los mismos. Es decir, trascendemos mirar los textos solo desde sus estructuras, sino que ya sabemos que están anclados en un contexto, pero más allá de la intuición, ya tenemos herramientas teóricas cómo conectar esos textos a los contextos, cómo además comprender esos contextos en una naturaleza dual, si se quiere, que es el contexto local y el contexto global. Pensemos en, por un minuto, y desde esta noción, pensemos por un minuto y desde esta noción de discurso, pensemos en algunos de los sistemas de significados que están implicados en lo educativo, por llamarlo de alguna manera. Y al hacerlo, se me ocurre que podemos acordar que confluyen aspectos de lo religioso, la división entre escuelas religiosas y escuelas laicas, por ejemplo, aspectos de lo político, en donde pensamos en las decisiones respecto a lo que se enseña y cómo se enseña, eh, las decisiones sobre impartir educación bilingüe, eh, etcétera. Es decir, es ese tipo de decisiones de lo político que va hacia que influye en lo educativo. También podemos pensar en aspectos de lo legal, en donde quizás se nos venga a la mente la legislación y las consecuencias en la planificación educativa en un país. También podemos pensar en los aspectos de lo moral respecto a las ideas sobre cuáles son las virtudes, la justicia, ideas sobre ciudadanía, incluso ética. Si nuestro hacer está ligado a una institución de educación formal, colegios, universidades, ya sean públicos o no, sabremos que nuestra práctica y planificación docente estará inmersa en esto y es desde ese aparataje desde el que nos preparamos para enseñar
ese potencial de significado, que es el lenguaje, en el que lo religioso, lo político, lo legal y lo moral, por utilizar los ejemplos de estos discursos acá, se concibe desde una manera distinta, pues esos discursos, esos metasistemas de significados están anclados en otra cultura. Somos docentes de lengua extranjera. Si nuestro quehacer, por otra parte, o por el contrario, se enmarca en la educación no formal, como, no sé, una academia de idiomas o las plataformas, esas clases one-to-one, etcétera, será también muy poco probable, más bien imposible, deslastrarnos de los discursos pertinentes en la cultura en la que estamos insertos y en la que están insertos nuestros aprendices. De hecho, reconocer los discursos pertinentes para el proceso de enseñanza de lenguas extranjeras, eh, el porqué de aprender la lengua extranjera, de parte de los estudiantes, los juicios previos sobre la cultura de la lengua que se aprende, sobre la manera de aprender lenguas, etcétera. Reconocer esos discursos pertinentes en nuestros estudiantes y en nosotros mismos y en el sistema donde estamos implicados es un apoyo importante para la planificación y la ejecución de nuestra práctica docente. Entonces, tenemos que los elementos sistematizados desde Halliday, contexto, semántica, léxico-gramática, a los que le sumamos aspectos útiles del análisis lingüístico tales como contexto de situación y de cultura, que los significados son pertinentes a la situación y a la cultura y, por supuesto, las estructuras de la lengua que vamos a enseñar, si lo vemos como un todo, como un cúmulo de muchos elementos a considerar en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que vamos a reconocer como un proceso dinámico, como un proceso fluido, como un proceso complejo además, pero en el que estas herramientas teóricas, al mostrar aspectos que quizá no teníamos en primera plana, pero que de igual manera podemos reconocer que van a tener influencia en nuestra comprensión de la lengua y por lo tanto en nuestra planificación. Podemos reconocer la complejidad de ese proceso, la complejidad de esa labor nuestra y entonces, insisto, al comprenderlo mejor y al tener las herramientas teóricas para abordarlo, pues podremos hacer una mejor labor. Hablamos entonces de elementos que podemos, al reconocerlos, reorganizarlos para comprender este hecho docente desde una perspectiva en la que el foco va desde, hacia los textos, esos textos con los que nos comunicamos, en los que ya, perdón, en los que ya sabemos que confluyen un registro y un género discursivo, en el que en el contexto prestamos atención al campo, al tenor y al modo, cuando hablamos de registro, pero que también prestamos atención a los parámetros de producción y recepción de los textos, cuando consideramos el género discursivo, y que textos y contextos participan de discursos, los que son metasistemas de significados que están culturalmente anclados, que son principios de organización de esos significados que compartimos en tanto que miembros de una cultura, pero que al ser hablantes competentes de otra lengua, pues también compartimos en esa otra cultura y nuestra labor es llevarla a nuestras clases para poder enseñar a esos aprendices nuestros a comunicarse de una manera competente, pero también consciente en esa otra cultura, a través de esa otra lengua en la que ellos tienen el interés de comunicarse. Estos son, insisto, recursos teóricos que están enmarcados en la gramática sistémico-funcional, que apuntan hacia una lingüística del discurso que además aporta a la comprensión de la enseñanza de lenguas desde la planificación diaria de clase, desde la formación a personal a cargo, la construcción de mejores planes de estudio en conjunto con colegas, hasta la investigación de temas pertinentes de nuestra área de conocimiento. Y esto puede ser parte de la discusión en la sesión síncrona. Así que, pues, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en clase.